Hola, ¿qué tal? El siguiente tipo de problema es cuando nos dicen que hay entradas ilimitadas. Vamos a ver el problema 1031, el problema de la mediana. Miren en este caso, tenemos la descripción del problema, la entrada de datos y salida. Pero fíjense en la entrada. Dice, la entrada consiste en múltiples casos de prueba, como máximo 100. Pero bueno, acá dice múltiples casos de prueba. O sea, son varios casos. Y además en cada caso de prueba vienen dos líneas. En la primera línea un número n y en la segunda el conjunto de elementos para el vector como tal. ¿Cómo se hace para resolver este tipo de problemas? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es leer dos entradas, en este caso lee un n, y luego lee el conjunto de elementos que son partes del vector. Y luego vuelve a hacer una lectura del n y luego los elementos del vector. Y esto se repite n veces, máximo 100, dice acá, ¿no? Máximo 100. Pero ¿cómo podemos hacer ese control? Bueno, cuando te dicen que tienes múltiples casos de prueba y no te dice cuántos, ¿no ve? Entonces lo que podemos hacer es un proceso de lectura, hasta que no haya entrada de datos. Y esa entrada de datos lo que vamos a hacer es manejando un control de errores, ¿ok? Vamos a hacer un control de errores. Mientras haya una información de entrada, vamos a procesar el programa. Pero si hay un error en la entrada de datos o no hay entrada de datos, terminamos el programa. Ahora, entenderemos este problema de la mediana. Este problema de la mediana dice que tenemos un vector, por ejemplo, el 1, 4, 2, 5, 7. Vamos a ver. Tengo el vector con el 1, 4, 2, 5, 7. ¿Lo ve? La mediana es 4 porque hay dos elementos, el 7 y el 5, que son mayores a 4, y dos elementos, el 1 y el 2, menores a 4. Lo que tenemos que hacer nosotros es ordenar. Ordenando este vector, vamos a tener 1, 2, 4, 5, 7. Efectivamente, 4 es la mediana porque la cantidad de elementos que existe antes del 4 son 2 y los dos elementos posteriores son mayores al 4. ¿Qué tal? ¿No ve? Entonces, cuando tenga este caso, estoy en una mediana y voy a imprimir el valor 4. ¿Listo? Ordenamos el vector y preguntamos si el elemento central es mayor al elemento anterior y es menor al elemento siguiente. Si acontece esa situación, estamos frente a una mediana. Pero, ¿qué pasa en este otro caso? Por ejemplo, en el 1583. Para el siguiente dato, 1583, en este no va a cumplir de entrada porque tenemos una cantidad par de elementos. Para que funcione la mediana tenemos que tener una cantidad impar de elementos. Entonces, cuando la longitud de nuestro vector sea par, directamente vamos a decir que no hay resultado y en este caso sería menos 1. ¿Ok? Solo cuando sea impar vamos a trabajar el proceso. En el caso de que sea un solo elemento, fíjense, sale el mismo elemento. Es decir, si yo mando solo 7, el sistema debería enviarme 7. No tengo elementos para comparar ni atrás ni adelante. Entonces, esas tres coincidencias vamos a trabajar en el programa. Muy bien. Entonces, vamos a resolver primero múltiples entradas. Venimos al código
y nos centramos acá. ¿Cómo hago múltiples entradas? Vamos a utilizar el while true. Mientras sea verdad que, ahora voy a hacer el try, 2 puntos, y dentro del try voy a escribir n, el número de elementos, igual int input. Listo. Con eso leo cuántos elementos tiene mi vector. Y voy a generar un vector con este otro código. ¿Qué tal esto? Int dx, y ese x va a ser un for x en la entrada separado por espacios. Ahí está. Listo. Entonces ahí voy a leer todos los datos que tenga mi vector. Y lo que voy a hacer inmediatamente es ordenar mi vector. Listo. Si está ordenado mi vector, lo primero que voy a preguntar es si el tamaño es impar. Si la longitud de mi vector módulo 2 es diferente de 0, entonces hago el proceso. Si fuera diferente de 0. ¿Está claro? Acá. Entonces acá le voy a poner diferente de 0. Perfecto. Pero si no es diferente de 0, por else, agarro por else e imprimo -1 de una vez, porque no da para pares. ¿Ok? Y acá hacemos el catch o el except, y con el except le ponemos un break. Y ahí está el proceso. Hace lecturas, diferentes lecturas. Mientras haya datos, ejecuta esto. Y cuando no haya datos, se termina el programa. Esta modalidad vas a utilizar cuando diga múltiples entradas. No diga cuántos. Si no dice cuántos, entonces hasta que no haya más información. Ahora vamos a resolver el problema. Acá dice, si es par, termina. Pero si no es par, entonces voy a verificar lo que habíamos dicho. Si el vector en la posición del tamaño módulo 2 dividido entre 2, ya eso, ese va a ser exactamente la mitad, dividido entre 2, pero el anterior, o sea, -1. Si este elemento, el anterior al elemento central, es menor al elemento central, el elemento central sería dividido módulo 2. Y a su vez, este es menor al elemento central +1, entonces estamos frente a una mediana. Y en ese caso, voy a ponerle un print el elemento central. El B dividido entre 2. Perfecto. Así es. Pero en el caso de que fuera de tamaño 1, a eso. El if voy a usar si mi cantidad de datos es solo 1, entonces voy a imprimir el primer elemento. Aquí hay un error. Ya. Aquí es corchete. Completamos el paréntesis acá. En el programa nos falta un else, por este caso, en el que sea par, y si es el tamaño par, entonces le ponemos un print -1. Y ahí está el código. ¿Ok? Entonces pasamos. Leemos el n.
cargamos el vector, lo ordenamos, verificamos que el tamaño del vector sea diferente de un número par. Si es par, viene e imprime -1. Pero si es impar, entra y verificamos si el elemento central es mayor al anterior y es menor al siguiente. Si sucede eso, tengo la mediana. Pero si no sucede esto, pregunto, ¿es igual a 1? Y si es igual a 1, imprimo el primer elemento. Pero si no es igual a 1 y no cumple esta condición, entonces finaliza el programa con -1. Ahora hacemos correr. Vamos a hacer correr. Vamos a limpiar la pantalla y le decimos un run. Perfecto. Necesitamos los datos de prueba. Aquí están los datos de prueba. Vengo acá y le digo, son 5 elementos. 1, 4, 2, 5, 7. 4, perfecto. 4 elementos. 1, 5, 8, 3. -1. Un elemento, 7. 7. 5 elementos. 1, 2, 2, 3, 4. -1, perfecto. Y otros 5 elementos donde tengo 2, 3, 3, 3 y 4. Y -1. Y si le doy un enter, finalicé el programa, porque no hay más datos. Ahora que ya hemos verificado que efectivamente funciona y sale con los datos de prueba, copiamos el código y nos vamos al juez a cambiar. Verificamos que estamos conectados, le digo enviar, le digo en Python, pego el código y le digo envío. Y esperamos a eso, aceptado. Ahí está, código aceptado. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos una entrada de datos no definida, es decir, pueden ser varios casos de prueba, vamos a utilizar esta lógica, while, to, try y except break, y listo. Y acá entraría el código del programa. Muy bien, excelente. Sigue viendo los videos y sigue participando en la solución de problemas de programación. Chao, chao.